Hola, en esta clase vamos a ver modelos matriciales poblacionales básicamente lo que son modelos que toman en cuenta que las poblaciones, los individuos dentro de las poblaciones, en la medida que pasa el tiempo, experimentan diferentes edades, diferentes etapas, como por ejemplo en el caso de que apreciamos aquí de las langostas. Bueno, para esto lo primero que vamos a hacer es que vamos a suponer que el ciclo de vida de los organismos está dividido, en este caso, en cuatro edades. Vamos a suponer relativas a años, es decir, cada uno de, de estas edades es un año, 2 años, 3 años, 4 años. Y las vamos a representar con estos círculos de color azul que están aquí. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es que estamos discriminando los individuos de la población de acuerdo a sus edades. Por lo tanto, tenemos un número N1 de individuos de la edad 1, un número N2 de individuos de la edad 2, un número N3 de individuos de la edad 3 y un número N4 de individuos de la edad 4. Para facilitar las cosas, solamente vamos a llevar registro de la cantidad de hembras y por lo tanto, el tamaño de la población total es la suma de individuos que tienen un año más la cantidad de individuos que tienen 2 años, más la cantidad de individuos que tienen 3 años, más la cantidad que tienen 4 años. Este, Otra cosa que tenemos que pensar es en qué sentido transcurre el tiempo. Nosotros sabemos que que la flecha del tiempo transcurre en un sentido que es este. Después, también debemos preguntarnos si todos los individuos de la edad 1 pasan a la edad 2. No, algunos se pueden morir, entonces solamente pasan los que sobreviven. Entonces, esta S es la probabilidad de sobrevivir de la edad 1 a la edad 2. Y por lo tanto también existe una probabilidad por sobrevivir de la edad 2 a la edad 3 y de la edad 3 a la edad 4. Este, Vamos a suponer que este organismo imaginario, ¿verdad? Hipotético que estamos representando aquí, se reproduce una sola vez al año durante un tiempo corto. Supongamos que nosotros hacemos los censos de esa población una vez al año, junto antes de la reproducción. Entonces, nosotros en ese momento en que hacemos ese censo, vamos a definir que comienza nuestro año, ¿no? Es importante tomar en cuenta que estamos hablando de años aquí por el ejemplo, pero la unidad de tiempo la va a definir el organismo con el cual estemos trabajando. Entonces, una cosa que nos podríamos preguntar, cuando nosotros vamos a campo, estamos suponiendo en este ejemplo una vez al año, cuando nosotros llegamos, ¿qué edad tienen los organismos más jóvenes? Bueno, en este caso, por las por el conjunto de suposiciones que hemos hecho, tienen un año. Los más jóvenes tienen justo un año. Supongamos además que esta especie se comienza a reproducir al segundo año y que lo hace también cuando tiene 3 años y que no lo hace a los 4 y que tampoco a los 1. ¿Cómo se representaría esto en este esquema que estamos construyendo aquí? Bueno, con estas flechas. Esta flecha que va de 2 a 1 quiere decir la fecundidad de la edad 2 y esta flecha que va de la edad 3 a la 1 es la fecundidad de la edad 3. Este conjunto de, de, de ideas relacionadas que hemos planteado aquí, esto se conoce como un grafo. Un grafo no es más que un conjunto de nodos relacionados a través de vínculos y esto, grafo representa el ciclo de vida del organismo que estamos nosotros aquí evaluando, este organismo hipotético. Entonces, ¿ese qué es? Esa es la probabilidad de sobrevivir de un año al siguiente. F para nosotros va a ser la fecundidad neta de una edad. Vamos a definir L como la probabilidad de sobrevivir hasta una cierta edad, ¿verdad? Y entonces es el producto de las probabilidades de sobrevivir de las edades justo anteriores. Es decir, la probabilidad de sobrevivir hasta la edad 3 es S1 por S2. Es importante tomar en cuenta que estamos suponiendo, ¿verdad?, que la sobrevivencia de la edad 1 es 1 y las demás edades, las L de las demás edades son fracciones de estas. Vamos a definir B
X, es decir, la B de una edad particular, como la fecundidad bruta de esa edad, y es el número promedio de descendientes hembras nacidas de una hembra de esa edad particular. Entonces, una vez definido como todo esto, ¿cómo podemos saber cuántos individuos pasan de la edad 1 a la edad 2? Bueno, lo podemos hacer con esta expresión. Entonces, esta expresión nos dice, bueno, ¿cuántos individuos van a tener la edad 2 en este momento? Bueno, eso va a depender de la cantidad de individuos que tenía la edad 1 en el tiempo justo anterior por la sobrevivencia de los individuos de la edad 1. Nosotros podríamos también establecer ecuaciones como esta para la edad 3, para la edad 4 y de forma general esta expresión, obtenemos esta expresión, ¿verdad? Que es una generalización para saber cuántos individuos llegan a cada una de las edades, pero vean que esta expresión no da cuenta de los individuos que llegan, de los individuos que tienen un año, porque estos no llegan ahí porque envejecen, sino que tiene que ver con el proceso de la fecundidad. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Bueno, el número de individuos que vamos a tener de un año va a depender del número de individuos, ¿verdad? Que en el tiempo anterior pertenecían a alguna de las edades que tienen fecundidades, que en este caso es 2 y 3, por su fecundidad, por la fecundidad particular de esa edad. Y esa fecundidad en particular tiene que ver, neta, tiene que ver con la fecundidad bruta de esa edad multiplicada por la sobrevivencia desde 0 hasta un año. Es decir, desde que nace hasta que llega un año. Con todo esto, nosotros tenemos ya todos los instrumentos necesarios para proyectar cómo crece una población de estos organismos en el tiempo. Por ejemplo, si nosotros asignamos valores, ¿verdad? Entonces, estos son las diferentes edades, estas son las sobrevivencias por cada una de estas edades, estas son las probabilidades de llegar a cada una de estas edades, y estas finalmente son las fecundidades netas de cada una de estas edades. Entonces, con estos parámetros, si nosotros conocemos, ¿verdad?, la composición de una población en un momento dado, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes, en este caso lo que nos dice es que para este momento, que estamos llamando cero, para el tiempo cero, la población tenía 10 individuos de un año y 0 individuos de los demás años. Ahora, si nosotros queremos saber cuál va a ser la composición de la generación en el próximo tiempo, lo que tenemos que hacer es, bueno, ¿qué puede pasar con los individuos de un año? ¿Se reproducen? No. Entonces lo que hacen es que envejecen. Ahora, ¿cuántos individuos de un año llegan a los 2 años? Bueno, eso es esta cantidad por su sobrevivencia. Y su sobrevivencia es 0,75. Por lo tanto, multiplico esto por esto y me da 7,5 individuos. No tengo en ninguna otra categoría de edades porque no tenía individuos en las otras categorías que pudieran aportar ahí. Ahora, si quiero proyectar esto, un paso más que tengo que hacer, bueno, lo primero es que tengo 7,5 individuos de 2 años. ¿Los individuos de 2 años se reproducen? Sí, se reproducen. ¿Y cuánto es la fecundidad neta de estos individuos? 4. Es decir, ahora lo que tengo que hacer es multiplicar 7,5 por 4, que es 30. Y además tengo que considerar que estos individuos que tienen 2 años también van a envejecer y que dentro de un año, ¿verdad? Que es lo que estoy proyectando, es el intervalo de tiempo que estoy proyectando en el futuro, bueno, ¿cuántos de ellos van a sobrevivir? Bueno, entonces, ¿cuál es la probabilidad de sobrevivir de los individuos de 2 años? 0,5. Por lo tanto, si multiplico 7,5 por 0,5, eso me da 3,75. Es decir, que esta es la composición de la población para el siguiente año. Esto lo puedo seguir proyectando por la cantidad de generaciones que yo quiera, ¿verdad? Y entonces, finalmente, yo lo que pudiera estar interesado es en saber, bueno, el total de la población, ¿cómo se está comportando? Bueno, para saber el total, en cada año, yo lo que tengo que hacer es sumar la cantidad de individuos que tienen cada edad. Por ejemplo, en este año la cantidad de individuos es 10, en este año 7, y así voy, ¿no? Obtengo esto. Y si quiero, puedo graficar. Si yo grafico esto, obtengo esta, 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 esta curva, que en realidad es una curva
muy similar a un crecimiento geométrico, es decir, a una población que se está expandiendo, que no tiene ninguno, que no experimenta ninguna restricción. Si yo diferencio cómo es el crecimiento por cada una de las edades en el tiempo de sus densidades, veo que todas están aumentando. Para todas las edades cada vez hay más individuos, ¿verdad? Y entonces, bueno, también me podría interesar ver a qué tasa discreta está creciendo la población, porque todo indica a que está creciendo de forma geométrica. Ustedes se recuerdan que para saber a qué tasa está creciendo una población, uno simplemente lo que tiene que hacer es dividir la cantidad de individuos que hay en un censo entre la cantidad de individuos que hay en un censo justo anterior. Es decir, esto entre esto, esto entre esto, esto entre esto. Si hacemos esto, obtenemos estos valores y nos damos cuenta que el valor de la tasa de crecimiento discreta cambia en cada generación. Ahora, esto es algo diferente a lo que se observa en el crecimiento geométrico, porque uno de los supuestos del crecimiento geométrico es que esta tasa es constante. Pero pongámosle la lupa a estos datos para ver qué es lo que está pasando aquí. ¿Cuál es el valor más bajo que hay para lambda en estos datos? Es este. ¿Y cuál es el segundo más bajo? Este. ¿Cuál es el tercero más bajo? Este. ¿Cuál es el cuarto más bajo? Este. ¿Y cuál es el quinto más bajo? Es decir, vemos que los datos más bajos, los valores de lambda más bajos, van aumentando. ¿Cuál es el mayor valor de lambda? Este que está aquí. ¿Cuál es el segundo más alto? Este. ¿Cuál es el tercero? ¿Cuál es el cuarto? ¿Y cuál es el quinto? Es decir, van bajando. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Que los valores bajos se van incrementando y los valores altos van subiendo y se van dirigiendo a un punto, ¿verdad? Esto es lo que estamos observando. Tienden a un valor. Es decir, que es el caso precisamente del crecimiento geométrico. Entonces, vamos a dejar este video hasta aquí y luego retomamos en uno próximo. Gracias.